Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Eduardo Acevedo Díaz. El combate de la Tapera, capítulo Y era después del desastre del Catalán. Más de 70 años hace un tenue resplandor en el horizonte que daba apenas de la luz del día. La marcha había sido dura, sin descanso. Por las narices de los caballos sudorosos escapaban haces de vapores y se hundían y dilataban alternativamente sus ijares. Como si fuera poco todo el aire para calmar el ansia de los pulmones, algunos de estos generosos brutos presentaban heridas anchas en los cuellos y pechos, que eran desgarraduras hechas por la lanza o el sable. En los colgajos de piel había salpicado el lodo de los arroyos y pantanos, estancando la sangre. Parecían jamelgos de Lidia, embestidos y maltratados por los toros. 2 o 3 cargaban con un hombre a grupas. Además los jinetes, enseñando en los cuartos uno que otro surco rojizo, especie de líneas trazadas por un látigo de acero, que eran huellas recientes de las balas recibidas. En la fuga otros tantos parecían ya desplomarse bajo el peso de su carga e íbanse quedando a retaguardia con las cabezas gachas, insensibles a la espuela. Viendo esto, el sargento Sanabria gritó con voz pujante: ¡alto! El destacamento se componía de 15 hombres y 2 mujeres. Hombres fornidos, cabelludos, taciturnos y bravidos. Mujeres dragones de vincha, sable corto y pie desnudo. 2 grandes mastines con las colas borrosas y las lenguas colgantes situaban bajo el vientre de los caballos. Puestos los ojos en el paisaje oscuro y siniestro del fondo de donde venían, cual si sintiesen todavía el calor de la pólvora y el clamoreo de guerra de allí cerca. Al frente percibíase una tapera entre las sombras, 2 paredes de barro batido sobre tacuas horizontales, agujereados y en parte derruidas. Las testeras, como el techo, habían desaparecido. Por lo demás, varios montones de escombros sobre los cuales crecían viciosas las hierbas, y a los costados, formando un cuadro incompleto, zanjas semicegadas, de cuyo fondo surgían saúcos y cicutas inflexibles, bastones ornados de racimos negros y flores blancas a formar en la tapera. Dijo el sargento con ademán de imperio: los caballos de retaguardia con las mujeres, a que pellizquen cabo Mauricio. Haga echar 5 tiradores vientre a tierra, atrás del cicutal, los otros adentro de la taprera, a cargar tercerolas y trabucos, pie a tierra de dragones. Y listo, canejo. La voz del sargento resonaba bronca y enérgica en la soledad del sitio. Ninguno replicó. Todos traspusieron la zanja y desmontaron, reuniéndose poco a poco. Las órdenes se cumplieron. Los caballos fueron maniados detrás de una de las paredes de lodo seco, y junto a ellos se echaron los mastines resollantes. Los tiradores se arrojaron al suelo a espaldas de la hondonada cubierta de malezas, mordiendo el cartucho. El resto de la extraña tropa distribuyóse en el interior de las ruinas, que ofrecían buen número de troneras por donde asestar las armas de fuego. Y las mujeres, en vez de hacer compañía a las transidas cabalgaduras, pusiéronse a desatar los sacos de munición o pañuelos llenos de cartuchos deshechos que los dragones llevaban atados a la cintura. En defecto de cananas, empezaban afanosamente a rehacerlos en cuclillas apoyadas en las piernas de los hombres,
cuando caía ya la noche nadie te dijo el sargento Carrién con poco ruido de baquetas y reserve en los naranjeros hasta que yo ordené cabo Mauricio. Vea que esos mandrias no se duerman si no quieren que les chamusquee las cerdas mucho ojo y la oreja parada. Descuide, sargento, contestó el cabo con gran ronquera. No hace falta la advertencia, que aquí hay más corazón que garganta. De sapo transcurrieron breves instantes de silencio. Uno de los dragones tenía el oído en el suelo, levantó la cabeza y murmuró bajo: se me hace tropela de ser caballería que avanza un rumor sordo de muchos cascos sobre la alfombra de hierbas cortas. Empezaba en realidad a percibirse distintamente armen, cazoleta y agüeiten, que ahí vienen los portugos, va el pellejo, barajo. Y es preciso ganar tiempo a que resuellen los macarrones, ciriaca, te queda caña, ni mosa. Está mitad, respondió la aludida, que era una criolla maciza vestida al hombre, con las greñas recogidas hacia arriba y ocultas bajo un chambergo incolor de barboquejo de lonja sobada. Mira, bueno es darles un trago a los hombres, darles chinaza a los de avanzada, sin pijotearles ciriaca. Se encaminó a saltos, evitando las rosetas, agachóse y fue pasando el chifle de boca en boca. Mientras esto hacía, el dragón de un flanco le acariciaba las piernas y el otro le hacía cosquillas en el seno, cuando ya no era que le pellizcaba alguna forma más mórbida, diciendo: luna llena, te ha de alumbrar muerto, zafao. Contestaba ella riendo al uno, y al otro larga lo ajeno, indino. Y al de más allá, a ver si aflojas el chisme, mamón. Y repartía cachetes. Poca vara da alta quiero. Yo, gritó el sargento con acento estentório, punto estamos para clavar el pico. Y andan a los requiebros golosos aparatat de ciriaca, que ahorita no más chiflan las redondas. En ese momento acrecentóse el rumor sordo y sonó una descarga entre voceríos salvajes. El pelotón contestó con brío, la tapera quedó envuelta en una densa humareda sembrada de tacos ardiendo. Atmósfera que se disipó bien pronto para volverse a formar entre nuevos fogonazos y broncos clamoreos. Capítulo 2. En los intervalos de las descargas oíase el furioso ladrido de los perros haciendo coro a los ternos y crudos juramentos. Un semicírculo de fogonazos indicaba bien a las claras que el enemigo había avanzado en forma de media luna para dominar la tapea con su fuego graneado. En medio de aquel tiroteo, ciriaca se lanzó fuera con un atado de cartuchos en busca de Mauricio. Cruzó el corto espacio que separaba a este de la tapera. En 4 manos, entre silbidos siniestros, los tiradores se revolvían en los pastos como culebras en constante ejercicio de baquetas. Uno estaba inmóvil, boca abajo. La china le tiró de la melena y notóla inundada de un líquido caliente. Mira, exclamó, le he dado en el testus, ya no trabaja. Saliva, añadió el cabo. Trujiste pólvora. Aquí hay y balas de hacer tragar a los portugos. Lástima que esté a oscuro como tiran esos mandrias. Mauricio descargó su carabina mientras extraía otro cartucho del saquillo. Dijo mordiéndolo: antes que éste, ya quisieran ellos otro calor da si te agarran, ciriaca. A la fija que castigan como cermina que vendan por carne. Barboteó lechina y, esto diciendo, echó mano a la tercerola del muerto, que se puso a baquetear con gran destreza. Fuego rugía la voz del sargento, punto al que afloje lo degüello con el millao. Capítulo 3. Las balas que penetraban en la tapera habían dado ya en tierra con 3 hombres. Algunas, perforando el débil muro de lodo, hirieron y derribaron varios de los transidos matalones. La segunda de las criollas, compañera de Sanabria, de nombre Catalina, cuando más recio era el fuego que salía del interior por las troneras improvisadas, escurrióse a manera de tiguera por el cicutal, empuñando la carabina de uno de los muertos. Era catacomón, la llamaban, una mujer fornida y hermosa,
color de cobre, ojos muy negros velados por espesas pestañas, labios hinchados y rojos, abundosa cabellera, cuerpo en vigor extraordinario, entraña dura y acción sobria y rápida, vestía blusa y chiripá y llevaba el sable a la bandolera. La noche estaba muy oscura, llena de nubes tempestuosas, pero los ojos culebrones de las alturas o grandes refusilos en lenguaje campesino alcanzaban a iluminar el radio que el fuego de las descargas dejaba en las tinieblas al fulgor del relampagueo. Cata pudo observar que la tropa enemiga había echado pie a tierra y que los soldados hacían sus disparos de mampuesta sobre el lomo de los caballos, no dejando más blanco que sus cabezas. Algunos cuerpos yacían tendidos. Aquí y allá un caballo moribundo con los cascos para arriba se agitaba en convulsiones sobre su jinete muerto. De vez en cuando un trompa de órdenes lanzaba sones precipitados de atención y toques de guerrilla, cual cerca, lejos, según la posición que ocupara su jefe. Una de esas veces la corneta resonó muy próxima. A Cata le pareció por el eco que el resuello del trompa no era mucho y que tenía miedo un relámpago vivísimo bañar en ese instante el matorral y la loma, y permitióle ver a pocos metros al jefe del destacamento portugués, que dirigía en persona un despliegue sobre el flanco, montado en un caballo tordillo. Cata, que estaba encogida entre los saúcos, lo reconoció al momento. Era el mismo, el capitán Heitor, con su morrión de penacho azul, su casaquilla de alamares, botas largas de cuero de lobo, cartera negra y pistoleras de piel de gato alto, membrudo, con el sable corvo en la diestra. Sobresalía con exceso de la montura y hacía caracolear su tordillo de un lado a otro, empujando con los encuentros a los soldados para hacerlos entrar en fila. Parecía iracundo, hostigaba con el sable y prorrumpían denuestos sus hombres sin largar los cabestos y sufriendo los arranques y sacudidas de los reirunos alborotados. Redoblaban el esfuerzo, unos rodilla en tierra, otros escudándose en las cabalgaduras. Chispeaba el pedernal en las cazoletas en toda la línea, y no pocas balas caían sin fuerza a corta distancia. Junto al taco ardiendo, una de ellas dio en la cabeza de Cata, sin herida, pero derribándola de costado. En esa posición, sin lanzar un grito, empezó a arrastrarse en medio de las malezas hacia lo intrincado del matorral, sobre el que apoyaba su ala Heitor. Una hondonada cubierta de briñas favorecía sus movimientos en su avance felino. Cata llegó a colocarse a retaguardia de la tropa, casi encima de su jefe. Oía distintamente las voces de mando, los lamentos de los heridos y las frases coléricas de los soldados, proferidas ante una resistencia inesperada. Tan firme como briosa veía ella en el fondo de las tinieblas. La mancha más oscura aún formaba la tapera, de la que surgían chisporroteos continuos y lúgubres silbidos que se prolongaban en él. Pero espacio, pasando con el plomo mortífero por encima del matorral, a la vez que percibía a su alcance la masa de asaltantes al resplandor de sus propios fogonazos, moviéndose en orden, avanzado o retrocediendo, según las voces imperativas. Capítulo 4 de la tapera seguían saliendo chorros de fuego entre una humareda espesa que impregna el aire de fuerte olor a pólvora. En el drama del combate nocturno, con sus episodios y detalles heroicos como en las tragedias antiguas, había un coro extraño, lleno de ecos profundos, de esos que sólo parten de la entraña herida al unísono de los estampidos. Oíanse gritos de muerte, alaridos de hombre y de mujer unidos por la misma cólera, sordas ronqueras de caballos espantados, furioso ladrar de perros. Y cuando la radiación eléctrica esparcía su intensa claridad sobre el cuadro, tiñéndolo de un vivo color amarillento, mostraba el ojo del atacante en medio de nutrido boscaje
dos picachos negros de los que brotaba el plomo y deformes bultos que se agitaban sin cesar como en una lucha cuerpo a cuerpo los relámpagos sin seriedad de tumbos, a manera de gigantescas cabelleras de fuego desplegando sus hebras en el espacio lóbrego, contrastaban por el silencio con las rojizas bocanadas de las armas seguidas de recias detonaciones. El trueno no acompañaba al coro, ni el rayo como ira del cielo la cólera de los hombres. En cambio, algunas gruesas gotas de lluvia caliente golpeaban a intervalos en los rostros sudorosos. Sin atenuar por eso la fiebre de la pelea, el continuo choque de proyectiles había concluido por desmoronar uno de los tabiques de barro seco, ya débil y vacilante a causa de los hundimientos de hombres y de bestias, abriendo ancha brecha por la que entraban las balas en fuego oblicuo. La pequeña fuerza no tenía más que 6 soldados en condiciones de pelea. Los demás habían caído uno en pos del otro o rodado heridos en la zanja del fondo, sin fuerzas ya para el manejo del arma. Pocos cartuchos quedaban en los saquillos. El sargento Sanabria, empuñando un trabuco, mandó cesar el fuego, ordenando a sus hombres que se echaran de vientre para aprovechar sus últimos tiros cuando el enemigo avanzase. Ansí que se quemen esos, añadió, monte a caballo el que pueda, y a rumbear por el lado de la cuchilla, pero antes nadie se mueva si no quiere encontrarse con la boca de mi trabuco. ¿Y qué se has hecho de las mujeres? No veo a Cata aquí. Ahí una contestó una voz enronquecida. Tiene rompida la cabeza y ya se ha puesto medio dura. De ser siriaca, por lo motosa es la mesma. A la fija cállense, dijo el sargento. El enemigo había apagado también sus fuegos, suponiendo una fuga, y avanzaba hacia la tapera. Sentíase muy cercano ruido de caballos, choque de sables y crujidos de cazoletas. No vienen de pie, dijo Sanabria, punto menudé en bala. Volvieron a estallar las descargas, pero los que avanzaban eran muchos y la resistencia no podía prolongarse. Era necesario morir o buscar la salvación en las sombras, y en la fuga el sargento Sanabria descargó con un bramido su trabuco. Multitud de balas silbaron al frente. Las carabinas portuguesas asomaron casi encima de la zanja sus bocas a manera de colosales trucos, y una humaza densa circundó la tapera cubierta de tacos inflamados. De pronto los descargas cesaron. Al recio tiroteo se siguió un movimiento confuso en la tropa asaltante, choques, voces, tumultos, chasquidos de látigos en las tinieblas, cual si un pánico repentino la hubiese acometido, y tras de esa confusión pavorosa algunos tiros de pistola y frenéticas carreras, como de quienes se lanzan a escape acosados por el vértigo. Después un silencio profundo. Sólo el rumor cada vez más lejano de la fuga se alcanzaba a percibir en aquellos lugares desiertos, y minutos antes, animados por el estruendo y hombres y caballerías, parecían arrastrados por una tromba invisible que los estrujan con 100 rechinamientos. Entre sus poderosos anillos capítulo asomaba una aurora, viril cenicienta, pues el sol era importante para romper la densa valla de nubes tormentosas, cuando una mujer salía arrastrándose sobre manos y rodillas del matorral vecino, y ya en su borde, que trepó con esfuerzo, se detenía sin duda a cobrar alientos, arrojando una mirada escudriñadora por aquellos sitios desolados. Jinetes y cabalgaduras entre charcos de sangre, terceloras, sables y morriones caídos acá y acullá, tacos todavía humeantes, danzones mal encajados en el suelo blando de la hondonada con sus banderolas hechas flecos, algunos heridos revolviéndose en las hierbas, lívidos, sangües, sin alientos para alzar la voz. Tal era el cuadro en el campo que ocupó el enemigo. El capitán Heitor le hacía boca abajo junto a un abrojal ramoso. Una bala certera disparada por Cata lo había derribado de los lomos en mitad del asalto, produciendo el tiro y la caída, la confusión y la derrota de sus tropas, que en la oscuridad se creyeron acometidas por la espalda. Al hundir aturdidos, presos de un terror súbito,
descargaron los que pudieron sus grandes pistolas sobre las breñas, alcanzando a Cata un proyectil en medio del pecho, de ahí le manaba un grueso hilo de sangre negra. El capitán aún se movía por instantes, se crispaba violento, alzándose sobre los codos, para volver a quedarse rígido. La bala le había atravesado el cuello, que tenía todo enrojecido y cubierto de cuajarones, revolcado con las ropas en desorden y las espuelas enredadas en la maleza. Era el blanco del ojo bravio y siniestro de Cata, que a él se aproximaba en felino arrastre con un cuchillo de mango de asta en la diestra. Hacia el frente veíanse la tapera y chicharrones, la zanja con el cicutal aplastado por el peso de los cuerpos muertos, y allá en el fondo, donde se manearon los caballos, un montón de forma en que sólo se descubrían cabezas, brazos y piernas de hombres y matalotes. En lúgubre entrevero y llano estaba solitario. 2 o 3 de los caballos que habían escapado a la matanza, mustios, con los ijares hundidos y los aperos revueltos, pugnaban por triscar los pastos. A pesar del freno salíales junto a las coscojas un borbollón de espuma sanguinolenta. Al otro flanco se alzaba un monte de talas cubierto en su base de arbustos espinosos en su orilla, como atisbando la presa, con los hocicos al viento y las narices muy abiertas, ávidas de olfateo. Media docena de perros cimarrones iban y venían inquietos, lanzando de vez en cuando sordos gruñidos. Catalina, que había apurado el avance, llegó junto a Hitor, calleada, jadeante, con la melena suelta como un marco sombrío a su faz bronceada. Reincorporóse sobre sus rodillas, dando un ronco resuello, y buscó con los dedos de su izquierda el cuello del oficial portugués, apartando el líquido coagulado de los labios de la herida. Si hubiese visto aquellos ojos negros y fijos, aquella cabeza crinuda inclinada hacia él, aquella mano armada de cuchillo, y sentido aquella respiración entrecortada en cuyos halitos silbaba el instinto como un reptil quemado a hierro, el brioso soldado hubiérase estremecido de pavor al sentir la presión de aquellos dedos duros como garras. El capitán se sacudió, arrojando una especie de bramido que hubo de ser el grito de cólera. Pero ella, muda e implacable, introdujo allí el cuchillo, lo revolvió con un gesto de espantosa saña, y luego cortó con todas sus fuerzas, sujetando bajo sus rodillas la mano de la víctima, que tentó alzarse convulsa. Al nudo ha de ser rugió el dragón hembra con ira reconcentrada. Tejidos y venas abriéronse bajo el acerado filo hasta la tráquea. La cabeza se alzó besando 2 veces el suelo, y de la ancha desgarradura saltó en espeso chorro toda la sangre. Entre ronquidos esa lluvia caliente y humeante bañó el seno de Cata. Corriendo hasta el suelo soportóla inmóvil, resiliente, boscosa, fiera, y al fin, cuando el fornido cuerpo del capitán cesó de sacudirse, quedándose encogido, crispado, con las uñas clavadas en tierra, en tanto el rostro vuelto hacia arriba enseñaba, con la boca abierta y los ojos asaltados de las órbitas, el ceño iracundo de la última hora. Ella se pasó el puño cerrado por el seno de arriba abajo con expresión de asco, hasta hacer salpicar los coágulos lejos, y exclamó con indecible rabia: el alma los perros. Luego se echó de bruces y siguió arrastrándose hasta la tapera. Entonces los cimarrones coronaron la loma, dispersos, a paso de fiera, alargando cuanto podían sus pescuezos erizados pelos como para aspirar mejor el fuerte vaho de los declives. Capítulo vi algunos cuervos enormes, muy negros, de cabeza pelada y pico anchudo, extendidas y casi inmóviles las alas. Empezaban a poca altura sus giros en el espacio, lanzando su graznido de ansia lúbrica como una nota funeral. Cerca de la zanja veíase un perro cimarrón con el hocico y el pecho ensangrentados. Tenía propiamente botas rojas, pues parecía haber hundido los remos delanteros en el vientre de un cadáver. Cata alargó el brazo y lo amenazó con el cuchillo. El perro gruñó, enseñó el colmillo,
el pelaje se le erizó en el lomo y bajando la cabeza preparóse a acometer, viendo sin dudas cuán sin fuerzas se arrastraba su enemigo venir. Canelón gritó Cata colérica como si llamara a un viejo amigo a él Canelón, y se tendió desfallecida allí a poca distancia entre un montón de cuerpos acribillados de heridas, polvorientos, inmóviles con la profunda inquietud de la muerte. Estaba echado un mastín de piel leonada como haciendo la guardia a su amo. Un proyectil le había atravesado las paletas en su parte superior y parecía postrado y dolorido, más lo estaba su amo. Era éste el sargento Sanabria, acostado de espaldas con los brazos sobre el pecho y en cuyas pupilas dilatadas vagaba todavía una lumbre de vida. Su aspecto era terrible, la barba castaña recia y dura que sus soldados comparaban con el borlón de un toro aparecía teñida de rojinegro, tenía una mandíbula rota y los dos fragmentos del hueso saltado hacia fuera entre carnes trituradas en el pecho, otra herida al pasarle el plomo el tronco habíale destrozado una vértebra dorsal, agonizaba tieso aquel organismo poderoso al grito de Cata. El mastín que junto a él estaba pareció salir de su sopor, fuese levantando trémulo como entumecido, dio algunos pasos inseguros fuera del cicutal y le asomó la cabeza el cimarrón bajo la cola y se alejó relamiéndose los bigotes a paso lento, importándole más el festín que la lucha. Merodeador de las briñas, compañero del cuervo, venía a azar en las entrañas frescas, no a medirse en la pelea, volvióse a su sitio el mastín, y Cata llegó a cruzar la zanja y dominar el lúgubre paisaje de tubo en Sanabria, tendido delante sobre lecho de cicutas, sus ojos negros febriles, relucientes con una expresión intensa de amor y de dolor, y arrastrándose siempre llegóse a él, se acostó a su lado, tomó alientos, volvióse a incorporar con un quejido, lo besó ruidosamente, apartóle las manos del pecho, cubrióle con las dos suyas la herida y quedóse contemplándole con fijeza, cual si observara cómo se le escapaba a él la vida y a ella también nublábanse las pupilas al sargento, y Cata sentía que dentro de ella aumentaba el estrago en las entrañas. Giró en derredor la vista quebrada ya casi exangüe y pudo distinguir a pocos pasos una cabeza desgreñada que tenía los sesos volcados sobre los párpados a manera de horrible cabellera. El cuerpo estaba hundido entre las breñas. Aciriaca exclamó con un hipo violento, enseguida extendió los brazos y cayó a plomo sobre el herrero. Sanabria, el cuerpo de éste se estremeció y apagóse de súbito el pálido brillo de sus ojos. Quedaron formando cruz acostados sobre la misma charca que Canelón olfateaba de vez en cuando entre hondos lamentos. Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.